Amados, amadas, a todos Dios les guarde, a todos Dios les bendiga de manera rica y abundante. Miren, esto que hacemos los martes son clases bíblicas, son estudios sobre temas específicos. La serie que estamos teniendo durante todo noviembre y los martes de diciembre inclusive está versando acerca de la preparación para la crisis final. Y como es una clase, como se trata de lecciones bíblicas, lo ideal es que usemos nuestras Biblias, que es nuestro libro de texto. Así es que desde la primera vez que iniciamos los estudios, hace ya 2 semanas, ¿no es cierto? Estoy recomendando que tengan sus Biblias con ustedes. Tal vez un papel, un cuaderno, una libretilla por ahí, para que anoten los textos, para que hagan algún tipo de señalamiento. En sus Biblias pueden ustedes también marcarla, a los que les gusta ese método, como a mí, por ejemplo, que tengo un resaltador para hacer mi propia referencia, mi propia conexión de referencias bíblicas y concordancia. Así tengo yo mi Biblia, que parece todo un arco iris. Así es que, como es una clase, se infiere, se supone que todos nosotros estamos, por supuesto, dándole seguimiento a la secuencia que estamos llevando. Y lo ideal sería, bueno, yo creo que lo hemos hecho antes, ¿verdad? Que al final, si hay alguna pregunta, si se requiere de alguna aclaración, porque después de todo se trata de una clase. Este es un aula virtual, donde no vamos a sermonear, sino a estudiar las escrituras. Y recordarán ustedes que cuando comenzamos los estudios hace 2 semanas, el primer tema fue reavivamiento y reforma. No olviden el tema final. Entonces, abordamos este tema de reavivamiento y reforma, requerido, necesario para lo que vamos a enfrentar. Porque de qué sirve que conozcamos lo que estaba pasando y lo que va a ocurrir y que manejemos al dedillo la intríngulis y los detalles de todas las cosas y los eventos cuando realmente no estamos preparados. Eventualmente llegarían esos eventos y ¿qué pasa? Pues sencillamente vamos a fracasar en nuestra experiencia espiritual. Nadie quiere eso. Lo que queremos es estar apercibidos, preparados, listos. Y ya habrá ocasiones, si estamos teniendo ocasiones acá a través de este medio y diferentes plataformas y ministerios, iglesias, amigos, donde estamos siendo informados de todos los acontecimientos que se están dando y que se están sucediendo. Y ustedes conocen, ¿verdad? Porque están al tanto del acontecer diario y de la geopolítica internacional, geotierra política, pues el desarrollo de las actividades de un Estado para el control del país y para llevar a cabo la gobernabilidad. Eso es lo que es la política. Y estamos al tanto de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, yo creo que ustedes están al tanto que se están poniendo de acuerdo en los Estados Unidos, al menos en el Senado, donde 6 de los senadores del partido de oposición, entiéndase los demócratas, pues votaron para que se resuelva el asunto del cierre, pero debe pasar entonces esa decisión porque alcanzaron los 60 requeridos. Mañana miércoles, bueno, ya de esta parte del mundo es miércoles porque era martes, a la puesta del sol entró el miércoles. En este día miércoles entonces está la votación de la Cámara de Representantes. Se espera y supone que van a dar el sí, el ok, para dejar sin efecto, al menos por 2 meses hasta finales de enero, el tema este del cierre parcial con escasez de fondo para cubrir las diferentes oficinas estatales, gubernamentales, agencias directamente del gobierno federal. Y entonces eso ha implicado cantidad de despidos y demás cosas. Pero como este programa no es para
dar curso a los acontecimientos, sino a la preparación para los acontecimientos, porque esto es sencillamente un indicio de las cosas mayores que vendrán. Si vamos a hablar de acontecimientos, yo le pudiera decir que hoy aquí en mi país ha habido un blackout, ha habido un cierre nacional, un cierre no, un apagón nacional de todo el país, y todavía no se ha restablecido completamente. Estoy hablando con ustedes porque yo estoy en las montañas, no me afecta el asunto del sistema porque no estamos dependiendo del sistema eléctrico y tampoco dependemos de las redes regulares de internet. Y por eso me estoy comunicando con ustedes. A lo mejor ustedes no se van a enterar de esto en la prensa internacional porque se trata de un país como la República Dominicana, de donde les estoy hablando, con 12 millones de habitantes. Los otros días, cuando pasó exactamente lo mismo en España, le dio la vuelta al mundo. Es asunto de rango, ¿verdad? Asunto de rango. Y si ocurre en los Estados Unidos, 2 horas también sale en el resto del mundo. Aquí desde mediodía hay un blackout en el país entero y nadie se entera, solo los que vivimos aquí. Pero de todas maneras, tanto allá, aquí, allende el mar y del otro lado del mundo, lo que está ocurriendo son señales directas, específicas, puntuales, que nos señalan la cercanía de los eventos que van a dar al traste con el mundo tal y como lo conocemos, y que entonces va a desembocar esto en qué, en lo que sabemos, la bendita esperanza, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, como dice el libro de Tito, capítulo 2, versículo 13. Así es que después de tratar en el primer tema, reavivamiento y reforma, luego vimos la semana pasada la vida en el espíritu y la vida en la carne. Ay, hermanos queridos, esa es nuestra gran lucha. Porque lo que yo quiero hacer no quiero, sino que hago lo contrario. Y eso lo vimos en detalle analizando Romanos capítulo 7 y Romanos capítulo 8. Cómo solamente con el empoderamiento del Espíritu Divino nosotros dejamos de ser carnales y estamos en una actitud donde podemos tener vidas espirituales exitosas. Hoy vamos a mirar el sellamiento parte 1. Digo parte 1 porque entonces vamos a seguir la semana que viene. Este es un tema amplio y lo hemos dividido en 2 partes para que la clase, porque esta es un aula virtual, no tenga tanta extensión en cuanto a tiempo se refiere y podamos asimilar los conceptos. Donde en la Biblia, en el Apocalipsis particularmente, aparece el tema del sellamiento? La respuesta de la clase, ¿cuál sería si estuviéramos de manera presencial? En Apocalipsis, ¿dónde aparece el sellamiento? Si tuviéramos los micrófonos encendidos, yo sé que el grupo de estudiantes, yo uno de ellos, pues respondiera ahí en el aula, ¿verdad? En sus pupitres y dijera, en Apocalipsis capítulo 7 se habla del sellamiento y particular y específicamente de un número que habrá de ser sellado para una misión especial, lo cual vamos a ver también en el estudio de hoy. ¿Qué les parece entonces si tomamos nuestras Biblias? Adelante, adelante, el libro de texto en sus manos, libro de texto en sus manos, porque así es más directo. Vamos a la forma clásica, ortodoxa, no a la manera digital, sino vamos a ir a la manera análoga. Lo tradicional, cuando predicamos allí en el púlpito con nuestras Biblias y 3, 4 libros del espíritu de profecía, porque no había tal cosa como pantalla, ni asunto digital, ni PowerPoint. Así es que bueno, volvamos a nuestros orígenes, las sendas antiguas, Biblia en mano. Vamos a mirar dónde en Apocalipsis aparece el sellamiento. Ya ustedes me contestaron y yo lo admito así por fe, aunque no los escuché. Apocalipsis capítulo número 7 y vamos a estar leyendo desde el versículo 2 hasta el 4. Esto es lo que dice la palabra escritural inspirada. Citamos. Entonces vi a otro ángel que subía del este y tenía el sello del Dios vivo. Como esta es una clase, vamos a ir haciendo pausas y unos breves comentarios, no explicándolo, no interpretándolo, porque la Biblia se interpreta a sí mismo, pero algunas
connotaciones que queremos hacer, ¿verdad? Algunas cotaciones particulares. Este sello del Dios vivo viene del este, uno de los polos identificados con el trono de Dios. ¿Cuál sería el otro polo? Tenemos cuatro polos, ¿verdad? O cuatro puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Hay dos que pertenecen a Dios, el norte y el este. No podríamos explicarlo en otro momento, pero donde está sentado Dios en el trono, en el aquilón, también dice, por ejemplo, Isaías 14, en la parte del norte, allí está el trono de Dios, desde allí está el Señor, pues, mirándonos desde su santuario, dicen otros textos, y entonces su bendición, su sellamiento, el ángel que viene a producir el sellamiento, viene del este. De hecho, de donde sale el sol también es de donde ocurre la venida de Cristo, desde la constelación de Orión, detrás de allá, de esa gran constelación que se ve en una buena parte del año, está el tercer cielo. Estoy dando todos estos detalles porque es una clase, ¿verdad? Y eso podemos entonces constatarlo y es una tarea. ¿Dónde habla del tercer cielo? Bueno, les voy a dar una cuñita ahí de entrada. Eso es Pablo que lo menciona, que él fue llevado justamente al tercer cielo. Porque el primero es la atmósfera, aquí donde estamos, lo que miramos, cuando decimos, mira las nubes, mira el cielo, va a llover porque está nublado. Ese es el primer cielo. Ahora el segundo cielo es donde están los astros, el cosmos, ¿verdad? Las grandes lumbreras, ese es el segundo cielo. Y el tercero, por supuesto, ya el trono de Dios, al cual nosotros no tenemos acceso, ni siquiera por mecanismos de tecnología como telescopio y esas cosas. Bueno, retomamos entonces clase, retomemos. ¿Dónde vamos? Dice que otro ángel venía o subía del este y tenía el sello de Dios. Seguimos leyendo, versículo 2, Apocalipsis capítulo 7. Su Biblia en mano, Biblia en mano. Clamó a gran voz a los cuatro ángeles que habían recibido poder de dañar la tierra y el mar. Verso número 3. Y les dijo, no dañéis a la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes, donde se produce la parte cognitiva del conocimiento, lóbulo frontal, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos. Mire cómo se le llama, siervos de nuestro Dios. ¿Qué cantidad son estos siervos? Que Apocalipsis 7 dice que en esta etapa determinante de la historia, justo antes que comience la gran crisis y se suelten los vientos retenidos o sostenidos por los cuatro ángeles de Dios para que no se produzca la hecatombe final, la crisis final, social, económica, política, climatológica. ¿Cuántos eran los sellados? Versículo 4, y oí el número de los sellados, 144,000, sellados de todas las tribus de Israel. Y luego pasa a mencionar cada una de estas tribus. ¿Qué pasa, hermanos queridos? ¿Qué pasa, queridos estudiantes de esta clase virtual, cuando un creyente entonces es sellado? ¿Qué pasa cuando usted, como parte de los 144,000, ojalá que lo fuera, yo me gustaría hacerlo, pero estos 144,000, ¿qué ocurre con ellos una vez sellados? Bueno, hermanos queridos, ¿qué está ocurriendo ahora en el lugar santísimo, allá en el trono de Dios? ¿Qué está ocurriendo en el santuario, particular y específicamente, el lugar santísimo? La obra de expiación de Cristo, la segunda parte que corresponde al ritual que ocurría una vez al año, ahí en Levítico capítulo 23, ocurría una vez al año y llegaba entonces el día de la expiación, Levítico capítulo 16. Bueno, pues ahora estamos no en la representación gráfica, simbólica, parabólica, sombra o un adelanto de la realidad, sino que hoy estamos en la realidad. Aquello era el tipo. Esto es lo contrario a la sombra y se llama antitipo
o sea, la realidad. Tipo es el ejemplo, la figura a lo que está señalando un evento del Antiguo Testamento, del ritual del santuario, y a la realidad se le llama entonces el antitipo. Y ahora estamos precisamente en el gran día de la expiación, que ya no es un día como era en el antiguo Israel, el día 10 del séptimo mes, sino que ahora es un periodo y que comenzó cuando terminó el periodo de 2300 días o años, día por año, en el estudio profético, en el cálculo profético, comenzó cuando terminaron estos 2300 años. ¿Y cuándo fue eso? Si comenzó en el 457, de acuerdo a la historia, con el decreto de Artajerjes. Bueno, cuando usted corre 2300 años desde esa fecha, entonces llegamos a ¿cuándo? ¿O a dónde? A el 22 de octubre de 1844. Octubre 1844, que cayó día de expiación y hubo el gran evento entonces de el inicio del juicio investigador, cumpliendo exactamente el símbolo del Antiguo Testamento. Debió cumplirse exactamente de la forma y también en la fecha. Y entonces desde esa fecha, desde ese momento, entramos a el gran día de la expiación, porque no es ya un día, sino un periodo. Y durará hasta que, de acuerdo a Apocalipsis 22:11, Cristo diga, hecho es, suelte el incensario y diga, el que es inmundo siga siendo inmundo, el que es injusto siga siendo injusto, el que es justo siga siendo ahora justo, y el que es santo santifíquese aún. O sea, no hay posibilidad de cambio de bando. Lo que usted era seguirá siendo así. Los malos ya tienen la posesión de Satanás con ellos, se convierten inclusive hasta demonios, y los santos son sellados, y entonces como son sellados no pueden más pecar. ¿Y qué pasa con estos 144,000 sellados? Algo muy hermoso, hermanos. Por eso es que dice la sierva de Dios, procuren con todas sus ansias, trabajen con todo lo que ustedes puedan humanamente hablando, y obviamente Dios hace la gran parte para ser de los 144,000, porque los 144,000 sellados entonces reciben, ¿sabe ustedes qué reciben? Reciben la lluvia tardía. Primero se es sellado, se está en el proceso de investigación en este juicio preadvenimiento. Eso es precisamente lo que se llama juicio investigador, el proceso de la vida de las personas. ¿Por quién? Precisamente en el santuario celestial, por nuestro amado Señor Jesús, que es el único que tiene capacidad de juzgar junto con su Padre. Así es que este es el proceso donde los libros están abiertos, lo que habla Daniel capítulo 7, que el anciano de días llegó, ¿verdad? Los libros fueron abiertos, se puso sección de tribunal, sesión de juicio, la corte comenzó, y entonces el Hijo del Hombre llega hasta donde el anciano de días, los libros se abren y el juicio inicia. Lo mismo que describe, por ejemplo, el libro Primeros Escritos, el fin de los 2300 días, cuando se ve ese proceso de que primero están en el lugar santo y luego en el lugar santísimo, en escena de juicio. Y una vez determinado quiénes son esos fieles que van a ser parte de la cohorte del reino y están entonces ya siendo aprobados en algún momento que usted y yo no conocemos del proceso del sellamiento, entonces viene la grande bendición que nosotros conocemos como el derramamiento del Espíritu Santo o la lluvia tardía. Mire cómo lo expresa el libro de Santiago, el capítulo número 5, versículo número 7. Dice así la palabra escritural inspirada, citamos, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Interesante que aquí Santiago habla de paciencia. Apocalipsis 14:12 también dice, aquí está la paciencia de los santos. Parece que será un requisito, o debe ser un requisito, que tenga el pueblo de Dios que está esperando la venida de Cristo. De hecho, ese upomone que se escribe en la palabra paciencia quiere decir resistencia,
no sencillamente esperar, sino mantenerse firme en lo que se está esperando. Entonces dice, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad, aquí voy a poner un ejemplo, como el labrador, un ejemplo de la agricultura, espera el precioso fruto de la tierra, aguardando hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Entonces, antes que venga Cristo, nosotros seremos imbuidos con el poder de la lluvia tardía. Y si esta es la tardía, se infiere, se supone que ha habido una temprana, porque eso es lo que pasa en la economía agrícola hebrea o judía, donde primero venía la lluvia preparatoria en el momento de la siembra y luego entonces luego venía la lluvia tardía para la recolección de los frutos. Pues lo propio ocurre en la vida espiritual. Esto es sencillamente una ilustración para graficar lo que espiritualmente nosotros también estamos esperando y de lo cual queremos ser beneficiados. Pero hagan la conexión, ¿ah? Primero viene el sellamiento y entonces todo estaría listo cuando somos aprobados y nosotros podemos ya haber pasado el proceso del reavivamiento y la reforma que hablamos en la primera clase. Ya hemos avanzado y ya no estamos en la carne, sino que estamos viviendo por la gracia de Dios en el Espíritu. Lo que habla en Romanos capítulo 8, y entonces ahora estamos en el sellamiento donde el juicio se está llevando a cabo y una vez aprobado entonces estamos listos para recibir la bendición de la lluvia tardía. En el libro de Efesios conecta precisamente la recepción del Espíritu Santo con el creyente. Dice Efesios capítulo 1, versículo 13, en el cual, en Cristo, también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Aquí el evangelio se conecta con el vocablo verdad, porque el evangelio es la verdad de Cristo, en quien también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Conexión, sellamiento con Espíritu Santo. Santiago, conexión, sellamiento esperando a Cristo con la lluvia tardía, que es también el refrigerio de la presencia del Señor, el Espíritu Santo. De manera que el Espíritu Santo viene al creyente confirmado que ha estado en el proceso de santificación, habiendo experimentado reavivamiento y reforma, estando viviendo en el Espíritu y no en la carne, y entonces es confirmado con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios capítulo 4, versículo 30, dice así también, no contristéis, no agraviéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Quién manda el Espíritu Santo? Dios a través de su amado Hijo, ¿verdad? El Espíritu, porque sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo que clama Abba Padre. Gálatas 4:6. Entonces estamos leyendo acá Efesios 4:30. Recuerden que la primera referencia fue Efesios 1:13. Los que están tomando notas aquí en la clase, como debe ser. Y ahora el 4:30, también en el libro de Efesios dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Interesante, aquí está conectado otra vez sellamiento con el Espíritu Santo, con la recepción del poder de Dios manifestado a manera de lluvia tardía, como dice Santiago y como también está profetizado allá en Joel, que habrá lluvia temprana y lluvia tardía. Así es que esto es lo que la iglesia necesita, pero la lluvia tardía, el Espíritu Santo, no viene si no estamos sellados. Eso es lo que queremos dejar aquí como claro en la enseñanza. Hermanos amados, dice que muchos serán frustrados pensando que el refrigerio de la presencia del Señor les va a resolver sus problemas espirituales.
Y quizás de pronto va a venir esa influencia divina y va a hacer que usted deje de ser un babilónico en pensamiento, que sea un mundano, que espiritualmente todavía esté en Egipto, porque ha llegado la lluvia tardía y entonces esto me transforma y me hace apto para el reino de los cielos, me hace idóneo, ¿no, hermano? La justicia imputada es la que nos hace tener derecho al cielo, pero la justicia impartida es la idoneidad para el cielo. Es lo que nos dice que después de aceptar la sangre de Cristo, ahora vivimos como cristianos y ya no vivo yo, Gálatas 2:20, sino que vive Cristo en mí. Ahora estoy viviendo como cristiano. Ahora cualifico para ser sellado y como consecuencia de esto, entonces viene sobre mí el refrigerio de la presencia del Señor, la lluvia tardía, el Espíritu Santo de Dios que nos capacita para dos cosas. Primero, dar el fuerte pregón y también pasar incólumes por el tiempo de angustia. Pero por supuesto, ha obrado en nosotros la santificación como hemos leído. Ahora bien, tenemos el cuadro completo. Los 144,000 han sido sellados y por lo tanto también, como viven vidas cristianas y Cristo está habitando en ellos, también han recibido el Espíritu Santo. Le pregunto ahora aquí a el aula virtual, como me gusta decir, a la clase virtual. ¿Qué pasa ahora con estos creyentes ya sellados, ya con el Espíritu Santo? ¿Qué hace un creyente entonces cuando está imbuido con ese poder de Dios? Hermanos, entonces lo que tenemos que hacer es preguntarle a las Escrituras. Y cuando vamos a el libro de Apocalipsis, capítulo número 14, primero vimos el sellamiento en el capítulo 7, ahora vemos qué hacen esos sellados con el Espíritu Santo. Bueno, los primeros versículos del capítulo 14 de Apocalipsis dice que estos 144,000 se les ve ya como victoriosos en el reino de los cielos ahí y estaban con el nombre de su Padre, el nombre de Cristo en sus frentes, porque ese es el sellamiento, la instauración, la confirmación, tanto intelectual como espiritual, del afianzamiento doctrinario y también de sus vidas pías o santas. Por eso es que tienen el nombre de Cristo y el nombre de su Padre en sus frentes. Y se le ve como victorioso cantando un cántico ya en el cielo como seres redimidos total y completamente. Pero a partir del versículo 6 dice lo que estos en la tierra aquí, antes de ese gran evento de celebración y de victoria, allá cantando el cántico de Moisés y del Cordero, que será, por supuesto, en la reunión de los redimidos, lo que hacen los 144,000 sellados es predicar el evangelio en lo que llamamos la fase final o definitoria del clamor último y final, el último mensaje de amonestación, o podríamos resumirlo como decimos los adventistas, el mensaje de los tres ángeles, un mensaje dividido en tres partes, pero con una fuerza inédita, nunca vista antes. Por eso dice que vi volar por el cielo, por en medio del cielo, a otro ángel que tenía el evangelio eterno y clamando a gran voz. Eso lo dice el primer mensaje y también lo dice el tercer mensaje en el versículo 9 de Apocalipsis 14. ¿Qué hacen los 144,000 sellados y con el Espíritu Santo? Pues dan el fuerte clamor, lo que se llama el fuerte pregón. Por esa razón llega a un punto, a un cenit, a una culminación tal el impacto de este mensaje, que cuando usted lo ve entonces en Apocalipsis 18, dice el cuarto ángel, como si fuera un cuarto ángel, pero es la fuerza del tercer mensaje que se une entonces a la voz última y final de amonestación, la última amonestación para el mundo, y eso es parte del grande amor de Dios en el plan redentivo. Y dice entonces que es tan fuerte que la tierra fue alumbrada con su gloria. El globo circundante, todo el planeta Tierra, es cubierto con el mensaje de amonestación último y final.
diciendo a gran voz que ha llegado la hora del juicio, la hora de su juicio ha llegado. Se requiere adoración correcta. Y el mensaje número 1 establece cuál es la adoración correcta, y ustedes lo saben porque en ese primer mensaje se cita inclusive el cuarto mandamiento: adorad a aquel que hizo el cielo, la mar, la tierra, la fuente de las aguas. Eso precisamente es tomado de Éxodo capítulo 28 al 11. Se establece la adoración correcta y se hace una proclama de que Babilonia ha caído, reforzado en Apocalipsis 18, cuando está potencialmente expresado ahora el mensaje del segundo ángel diciendo: salid de Babilonia, porque Babilonia ha sido hecha guarida de toda ave inmunda y aborrecible, y guarida también, cueva de todo espíritu inmundo y aborrecible. Se ha satanizado el planeta Tierra. El diablo ha tomado control, pero hay una oportunidad última. Y entonces ese versículo 4 de Apocalipsis 18 da la alerta y dice: salgan de allí. Parece que todavía hay un poco de tiempo, ¿verdad? Pues por supuesto que sí. Salid de ella, pueblo mío. Ese es el último llamado de amor y de misericordia, hermanos y hermanas amadas. Es el último llamado: salgan de Babilonia, para que no participen de sus pecados y no reciban las plagas. ¿Cuáles plagas? Las plagas que están casi cayendo, porque con eso se cierra la gracia e inmediatamente termina la gracia. Vienen entonces las copas de la ira de Dios a manera de 7 juicios tremendos, sin mezcla de misericordia. Y por eso, cuando terminan los 3 mensajes, sumado el cuarto ángel de Apocalipsis 18, que es la extensión, ya con un énfasis especial y particular del tercer mensaje. Entonces, me gustaría que fuésemos a una porción del capítulo 14, casi no leída. Bueno, se lee, pero como siempre nos quedamos en el mensaje de los 3 ángeles, no miramos qué pasa cuando termina o como resultante de la proclama de los 3 ángeles. ¿Qué es lo que pasa? Apocalipsis 14 lo dice, pero no llegamos casi nunca hasta allí. O hacemos énfasis, como dije, en los primeros versículos. Pero miren, cuando termina el mensaje de los 3 ángeles, hermanos, la tierra ha sido cegada. Todo el globo terráqueo ha sido amonestado. Se ha ya elevado la última oración en favor de los penitentes. Se ha predicado el último sermón. Se ha dado el último estudio bíblico. Se ha dado el último consejo al familiar, al vecino, al amigo. Ha cundido por toda la tierra. Bueno, la Biblia dice: la tierra fue alumbrada con su gloria. Esto está representando el impacto tremendo en el planeta Tierra. Obviamente esto produce también reacción, ¿eh? Esto produce persecución, y en medio de una gran crisis el mensaje está avanzando. Pero nadie puede detener a estos mensajeros celestiales que están presentados como si fueran ángeles, volando a una velocidad exorbitante, con la gloria de Dios en ellos, porque están sellados y han recibido el Espíritu Santo, que no los detiene nadie, como ocurrió allá en el primer siglo con el sermón de Pedro en Pentecostés. Un impacto tremendo que la gente dijo: ¿qué es lo que está pasando? Toda la tierra temblando, y bueno, sobre ellos vino, ustedes saben, allí Hechos 2, lenguas como de fuego que se posicionaron en ellos. La gente entendía el mensaje en su idioma. Bueno, tremendo lo que pasó, y una cosecha grande de almas. Aquí va a superar el evento, lo que ocurrió en Pentecostés. Entonces, miren, Apocalipsis 14. ¿Qué pasa cuando termina esta predicación de los sellados con el Espíritu Santo? Versículo 14 dice: miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre. Cuando la Biblia emplea este término, siempre se está refiriendo a Cristo, el Hijo del Hombre. Igual que en el Antiguo Testamento, cuando dice el ángel de Jehová, igual también se refiere a Cristo. Son algunos tips, ¿verdad? Para que sepamos entonces a qué se está refiriendo la expresión bíblica, que es muy cotidiana, es muy usual. Entonces dice que en esta nube había uno sentado como hijo de hombre, ya lo hemos identificado, que tenía en la cabeza una corona de oro, rey, y en la mano una hoz aguda.
en esa región del mundo, allá en Medio Oriente, en Palestina, en la agricultura judaica, pues la hoz, y todavía existe en algunas partes del globo, es un instrumento de labranza con el cual una forma como ¿cómo diríamos?, de signo de interrogación para extraer frutos de la tierra. Posiblemente en otras partes del mundo no se usa, sino que hay otras herramientas, otros instrumentos. Pero aquí se usa el símbolo o se usa la figura de una hoz, que es un instrumento que ya dije para la siega. Dice, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Leí el versículo 15. Atención, atención, atención. Terminó el mensaje del tercer ángel, o de los tres ángeles, o de los cuatro ángeles si queremos, porque el cuarto se suma al tercero. ¿Qué hay ahora? La cosecha, hermanos, el resultado, el producto, la consecuencia de los que aceptaron el mensaje último de amonestación, el fuerte pregón, usamos en el vocablo adventista, y los que no lo aceptaron. Y entonces dice que Cristo mismo es que si cega la tierra, la está cegando. Y se pone aquí como si estuviera recogiendo los frutos de la tierra. Y hasta una herramienta se le menciona que tiene en su mano, que es la hoz. Y a los salvados se les llama mies. A los que aceptaron esa amonestación última son la mies o el trigo. ¿Recuerdan en los evangelios el trigo y la cizaña? Bueno, pues aquí otra vez está graficado de la misma forma. Aquí aparece el grano maduro, la mies de la tierra, que es el trigo. ¿Y por qué este grano, esta mies, ya está maduro? Ah, hermanos queridos, porque ha caído la lluvia. Ha caído la lluvia temprana y la lluvia tardía. La proclama vino como consecuencia de estar los fieles de Dios poseídos con este poder divino que alumbra la tierra con su gloria. Y estos aguaceros llegaron también a estos siervos que aceptaron el mensaje. Pero entonces aparece lo que ocurre en el versículo 17, porque hay otro cegamiento que aparece aquí. Aquí el mismo Cristo recoge la mies, que son los fieles. Pero en el 17 dice, salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. ¿Por qué salió de allí? Porque ya ha terminado la cosecha, ya ha terminado el tiempo de oportunidad o de gracia. Por eso ya Cristo recogió, ¿verdad?, el manojo de los fieles, la mies de la tierra de los que aceptaron el mensaje. Y entonces dice el 18, ¿verdad? Sí, el 18. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego. Si cuentan los ángeles, van a ver que aquí también aparecen tres ángeles más, que no son los ángeles que dan el mensaje. Así que son 6 ángeles más el ángel de Apocalipsis 18. Serían entonces 7 ángeles en este proceso. Entonces dice el texto que este otro ángel tenía poder sobre el fuego. ¿Por qué el fuego? Por lo que vamos a ver ahora. Y llamó a gran voz a este otro ángel que tenía también una hoz aguda en su mano, diciendo, el versículo 17 dice que el otro ángel también tenía, o sea que pareciera que no es el mismo ángel que ciega la mies, que ya vimos que es Cristo, no es el ángel que anuncia primero, el que está anunciando ahora la segunda ciega. Esta es para los perdidos. Y dice que también tiene una hoz aguda. Y se le dijo, vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Los fieles son representados como la mies, el trigo. Aquí los perdidos que no aceptaron el mensaje son representados como uvas. Ah, como uvas. Y el versículo 19 dice, y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió, cosechó también la viña de la tierra. Viñas son los cultivos de la vid, o sea, de las uvas. Y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Lagar es la figura del el sitio donde se pisonaban las uvas para extraer el mosto o el jugo. Ahora bien, ustedes recuerdan que en la cena del Señor la sangre de Cristo es representada ¿por qué? Por el jugo puro de la vid, o sea,
el jugo de la fruta de la uva. Así es que es un símbolo de sangre. Así es que a los perdidos ahora, miren lo que les pasa en el versículo 20: y fue pisado el lagar donde se apisonan las uvas fuera de la ciudad, porque la mies está en la ciudad. Los impíos es que están fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, y eso se usa esta ilustración, por 1.600 estadios, que hace una equivalencia en mi investigación de unos 296 kilómetros, unas 184 millas. Así de abundante era la sangre de los perdidos, representada por el jugo de la uva. Porque estos no quisieron aceptar la verdadera sangre del Cordero, ni comulgar con el Señor a través de estos emblemas como el vino puro, el vino no fermentado, que representa sangre. Bueno, pues ahora ellos mismos deben pagar con su propia sangre. Por supuesto, esta figura literaria y simbólica ya se remonta a lo que habrá de ocurrir después de los 1000 años, cuando venga el final y el exterminio definitivo de los perdidos. Pero es interesante aquí cómo está representado que luego del finalizamiento, la culminación del mensaje de los 3 ángeles y del cuarto ángel, entonces se clasifica quiénes aceptaron y quiénes no, y ya se terminó la siega en la tierra. Es bien sintomático cómo está esto presentado. Así que lo importante para nosotros es estar consciente de que hemos pasado por los procesos de crecimiento espiritual. No simplemente saber las cosas que van a pasar, sino nuestra experiencia de vida espiritual en crecimiento, en las virtudes, en la ejemplificación de las virtudes cristianas, en esa escalera de crecimiento que menciona el apóstol Pedro, experimentando reavivamiento y reforma, viviendo la vida cristiana, teniendo la seguridad de que hemos sido sellados o estamos en el proceso del sellamiento, santificando nuestras vidas en ese proceso de la santificación, que es el crecimiento diario con el poder habilitador de Cristo, para que entonces seamos receptáculos, seamos recipientes del Espíritu Santo de la promesa. Tengo aquí también una cita de la sierva del Señor, Ellen White, que escribió en Testimonios para los Ministros, la página 452 y 453. Un parrafito breve. Repito la fuente para los que están anotando: Testimonio para los Ministros 452-453. Dice así: Juan ve los elementos de la naturaleza, terremotos, tempestades y lucha política representados como siendo retenidos por 4 ángeles. Se le presenta a Juan en Patmos, en la isla de Patmos, la visión donde él mira Apocalipsis 7, el sellamiento de los 144,000, y dice: estos vientos están bajo control hasta que Dios ordena soltarlos. Ahí está la seguridad de la iglesia de Dios. Los ángeles de Dios son los que retienen los vientos de la tierra para que no soplen sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol, hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Recuerden que después del sellamiento somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora miren lo que va a decir. Este sellamiento de los siervos de Dios que Juan vio en Apocalipsis 7 es el mismo sellamiento que se le mostró a Ezequiel en visión en Ezequiel capítulo 9. ¿Qué les parece? O sea, el sellamiento de Apocalipsis 7 es también presentado en el Antiguo Testamento en visión, y allí lo recibió el profeta Ezequiel. Y eso está registrado en Ezequiel capítulo 9. Resumiendo, ustedes saben lo que aparece allí, ¿verdad? Entonces clamó en mis oídos a gran voz y dijo: los verdugos de la ciudad han llegado, cada uno con su instrumento destructor en su mano. La gloria de Dios de Israel se alejó por encima del querubín donde había estado y se trasladó
al umbral del templo. El Señor llamó al varón vestido de lino que tenía la cartera de escribano. Estoy leyendo Ezequiel 9 de los versículos 2 adelante. Vamos a leer el 4. Y le dijo, pasa por la ciudad, por el, perdón usted, por el medio de Jerusalén y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se cometen en ella. Y a los otros dijo, versículo 5, Ezequiel 9, pasad por la ciudad en pos de ella y matad sin lástima ni compasión, viejos, jóvenes, doncellas, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno, pero no toquéis a ninguno que tenga la señal, los sellados, a eso no los toque. Y empiecen desde mi santuario. Empezaron pues desde los ancianos, los que oficiaban, los levitas, los sacerdotes, los ministros, los pastores, los líderes. Comenzó la matazón por ellos que estaban en el templo. Leímos Ezequiel capítulo 9, versículos 1 hasta el 6. Hermanos, y me lleno de pavor cuando después de leer esta porción bíblica, y ya sabemos que es el sellamiento de los 144,000, eso a lo que no les llega esta obra de juicio en Ezequiel 9, dice que es el mismo sellamiento de Apocalipsis 7. Por lo tanto, se está hablando de los 144,000. Entonces, les digo que me llena de pavor porque encontré una cita de la sierva de Dios, una carta, la 606 del 1909. Aparece también en manuscritos liberados o manuscript releases, el tomo 1, página 260, manuscritos liberados, volumen 1, página 260. Dice así: estudien el capítulo 9 de Ezequiel, este que les acabo de leer, porque estas palabras se cumplirán literalmente. Algunas traducciones dicen se cumplirán al pie de la letra. El tiempo está pasando y el pueblo está dormido. Se niegan a humillar sus almas. Se niegan a convertirse. Dentro de poco, el Señor confrontará a aquellos a quienes les ha dado tantas y grandes e importantes verdades. Les ha revelado tan grandes e importantes verdades, pero que se han negado a aplicarlas en su experiencia personal. Pronto, muy pronto, sigue diciendo la cita, cada caso será decidido para la eternidad. Es por eso, hermanos queridos, que hemos querido hacer estas reuniones los martes de estudio de preparación, porque a eso es que está llamado el pueblo, no simplemente a saber lo que va a pasar, sino cómo estar listos para lo que va a pasar. Porque estas palabras de Ezequiel 9 se cumplirán literalmente, al pie de la letra, así como lo dice Ezequiel 9, 1 al 6. Y ocurrirá también lo propio que hemos mirado de que un grupo será sellado. Y es justamente el mismo evento de Apocalipsis 7, donde son sellados 144,000 a los cuales se les prepara para que den el fuerte pregón de Apocalipsis 14. Y entonces termina la historia de la humanidad con el sellamiento final también de los que aceptaron el mensaje, pero también con el castigo finalmente de los que son uvas, representados por las uvas machacadas, pisoteadas, apisonadas, que representan entonces los malvados, y dice que su sangre pues llenó hasta llegar hasta donde llegan los frenos de los caballos, o sea, casi tapaba ya a lo que era un corcel, un caballo grande. Así que, hermanos queridos,
Yo lo voy a dejar hasta aquí porque tengo unas citas que corroboran lo que estamos hablando aquí, de quienes finalmente van a experimentar ese sellamiento que va a ser confirmado con el Espíritu Santo que sella o confirma que han sido aprobados en ese examen que se está llevando a cabo ahora en el lugar santísimo y que pronto terminará, como también vimos en esa cita. Y todo lo que estamos mirando es una evidencia patética, contundente, directa, de que realmente estamos en la fase final. ¿Qué tal, hermano, si ya ha comenzado ese proceso de juicio por los vivos? Dios no va a esperar por nosotros indefinidamente décadas y décadas y décadas. Ah, que Dios va a tener un pueblo preparado. Sí, pero si tú y yo no lo estamos, créeme, mi hermano querido, que Dios sacará también aún de las piedras un pueblo que estará listo cuando estos eventos lleguen, aunque sean los obreros de la 11ª hora, y con los tales, con aquellos tal vez traídos de las iglesias que hoy conforman Babilonia, porque Dios tiene la gran cantidad de su pueblo allí, con los tales hará precisamente la obra abreviada de la culminación final del mensaje dado al mundo y que está representado por los 3 ángeles de Apocalipsis 14 y el ángel de Apocalipsis 18. Así es que la amonestación para nosotros dentro de este contexto, ¿cuál es? Que debemos saber que estamos en el día antitípico, en el gran día de la expiación, en el juicio de la verdad. Aquello representaba por la misión que realizaban los levitas y el funcionamiento de Aarón, que era un pecador y tenía que matar al corderito. Ahora no, ahora ya Cristo presenta: Padre, mi sangre. Y ahora es tu nombre el que pasa allí, ante el tribunal del cielo, con toda la hueste angélica como testigo, no simplemente 2 querubines mirando allí dentro del contenido del cofre que es el arca del pacto o el arca del testimonio. No, ahora son miríades de ángeles celestiales. Y es Dios de manera presencial. Y Cristo, su amado Hijo, a quien se le ha dado juicio, pero también es nuestro paracleto, es también nuestro abogado, es también nuestro defensor, es también nuestro sacerdote que recibe nuestras oraciones y la presenta como olor grato de un incienso que se eleva para que de esta forma nosotros podamos ser perdonados cuando lo hacemos por fe. Así es que esa es la apelación a cierre que estamos haciendo en este momento. El sellamiento está en proceso en el lugar santísimo. Se demanda y requiere de nosotros que estemos listos para que entonces también, como parte de la culminación de ese proceso de sellamiento, recibamos la abundante gracia de la lluvia tardía, participemos en el proceso del fuerte pregón, si es que estamos vivos, o de lo contrario entonces nuestras obras seguirán con nosotros y seremos levantados en el momento particular de esa resurrección especial de la cual habla Daniel capítulo 12, versículo 2, y levantados ya para vida eterna o permaneciendo en pie, seremos también entonces levantados para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Dios bendiga a su pueblo. Muchas gracias, escuela virtual, aula virtual. Seguiremos con el sellamiento segunda parte, lo que nos faltó en el día de hoy y entonces amplificado un poquito más con otro material que tenemos sobre la vida perfecta que se produce cuando el sellamiento ocurre y viene la gracia habilitadora de su Santo Espíritu en nosotros. Gracia y paz os sean multiplicadas. Un abrazo a la distancia. Maranata, Cristo ya viene. Amén, amén. Gloria a Dios por ese mensaje, pastor. Increíble, ha sido muchísima bendición. Maranata, dice aquí nuestra hermana Ángela. Querido pastor, ¿nos despediría en oración antes de activar micrófonos? No solamente un deber, sino un grande honor. Amén. Oramos a nuestro Dios Vamos y allá. Padre Celestial y así le decimos: nuestro gran y maravilloso Padre Celestial, Dios eterno, Padre también de nuestro Señor Jesucristo, gloria a su nombre, el que está sentado en el trono, también oficiando en el lugar santísimo. Muchas gracias por la oportunidad que nos ha concedido de tener aún
la libertad de abrir su palabra y recibir amonestaciones, instrucciones de parte de la inspiración. No lo merecemos, pero hemos hallado gracia en sus ojos. Muchas gracias, Padre Santo. Humildemente imploramos que perdones todos nuestros pecados. Y Padre Celestial también, que en ese proceso del juicio que se está llevando a cabo, no solamente los perdones, sino que los borres y de acuerdo a sus promesas, eche nuestras iniquidades en el fondo del mar, donde no habrá ya más memoria de nada de lo que hayamos hecho de mal, porque la sangre de Cristo habrá cubierto multitud de pecados y seremos hallados como si nunca hubiésemos pecado. Gracias, Padre, por esa obra habilitadora de santificación posible cuando Cristo, por su Espíritu, mora en nosotros. Gracias por habernos permitido el estudio en esta noche. Bendiga a cada persona, a cada hermano, a cada hermana que ha estado conectado, no importa el tiempo horario, donde quiera que esté, que también hasta allá les alcance su divina bendición. Humilde plegaria con actitud de gracias que hacemos en el glorioso y bendito nombre de su amado Hijo Cristo Jesús el Salvador y nuestro Señor. Amén, Señor.